Hola, aquí les habla el pastor Apolo. Hoy quiero contarles una historia muy importante de la Biblia, sobre los moabitas y cómo ellos causaron problemas y casi destruyeron a Israel a través de la seducción y la idolatría. Que podamos aprender de los errores del pasado y siempre buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Les pido que se suscriban al canal y nos ayuden a llevar la palabra de Dios a más personas. Gracias. Vamos a comenzar. Hablemos más sobre quiénes eran los moabitas. Prepárense, porque esta historia es muy importante para entender mejor la palabra de Dios. Los moabitas eran un pueblo que vivía cerca de Israel, al otro lado del río Jordán. Imaginen esto. Si pudiéramos viajar en el tiempo y visitar esa región, veríamos a los israelitas de un lado del río y a los moabitas del otro. Eran vecinos, pero no siempre se llevaban bien. Ahora, presten atención. Los moabitas no eran cualquier pueblo. Eran parientes lejanos de los israelitas, como primos muy, muy lejanos. Esto se debe a que descendían de Lot, quien era sobrino de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? El que Dios llamó para ser el padre de una gran nación. Pues bien, los moabitas tenían una conexión con esa historia. Pero fíjense en esto. Aunque eran parientes, los moabitas adoraban a otros dioses. No seguían al Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tenían sus propios ídolos, como el dios Quemos. Esto ya causaba un gran problema con el pueblo de Israel, que solo debía adorar al Dios verdadero. Los moabitas vivían en una tierra que hoy está en lo que es el país de Jordania. Era una región montañosa, con algunas partes buenas para criar animales y cultivar. Eran un pueblo que sabía cómo salir adelante. Sabían trabajar la tierra y cuidar los rebaños. Ahora, algo interesante. El nombre Moab significa del padre en su lengua. Esto tiene que ver con la historia de su origen, que es un poco complicada y triste, pero hablaremos de eso más adelante. Los moabitas tenían su propio idioma, que era parecido al hebreo. Pueden imaginar que a veces podían entenderse con los israelitas, aunque hablaban lenguas diferentes. Pero las diferencias en la fe y las costumbres eran grandes. Una cosa que debemos saber es que los moabitas eran un pueblo guerrero. Tenían reyes fuertes y un ejército organizado. Esto hacía que a veces entraran en conflicto con Israel y otros pueblos de la región. Pero no todo era pelea. En algunos momentos de la historia, hubo paz entre moabitas e israelitas. Incluso vemos en la Biblia la historia de Ruth, una moabita que se convirtió en parte del pueblo de Dios y llegó a estar en la línea del rey David. Lo que debemos entender, hermanos y hermanas, es que los moabitas eran un pueblo con su propia historia, cultura y forma de vivir. Tuvieron momentos buenos y malos con Israel. A veces fueron enemigos, a veces casi amigos. Pero lo más importante es que a través de su historia, Dios nos enseña muchas cosas sobre la fidelidad, los peligros de seguir a otros dioses y cómo Él cuida de su pueblo. Entonces, cuando escuchemos hablar de los moabitas en la Biblia, ya sabemos, eran ese pueblo vecino de Israel, parientes lejanos, pero que a menudo causaron problemas por no seguir a Dios. Y es aquí donde comienza esta historia increíble que vamos a contar. Que Dios nos ayude a aprender de todo esto. Amén. Vamos ahora a hablar sobre el origen de los moabitas. Prepárense, porque esta historia es un poco difícil, pero nos enseña mucho sobre las consecuencias del pecado y cómo Dios puede usar hasta las situaciones más complicadas para su propósito. Todo comenzó con Lot, el sobrino de Abraham. ¿Lo recuerdan? Lot vivía en Sodoma, una ciudad muy pecadora. Un día, Dios decidió destruir Sodoma por tanta maldad, pero tuvo misericordia de Lot y su familia, enviando ángeles para sacarlos de allí antes de la destrucción. Lot huyó con sus 2 hijas a una cueva en las montañas. Ahora,
Presten atención porque la historia se complica aquí. Las hijas de Lot pensaron que eran las únicas personas que quedaban de su familia. Pensaron, ¿cómo tendremos hijos y continuaremos nuestra familia? Entonces, tuvieron una idea muy equivocada. Las jóvenes dieron vino a su padre hasta que se emborrachó. Luego, durmieron con su propio padre. Esto sucedió 2 noches seguidas, una hija cada noche. Es una historia triste y difícil, lo sé. Pero la Biblia nos cuenta esto para que aprendamos y entendamos de dónde vinieron algunos pueblos. De esas relaciones equivocadas nacieron 2 niños. El hijo de la hija mayor fue llamado Moab, quien luego se convirtió en el padre de los moabitas. El hijo de la hija menor fue llamado Ben-Ami, quien se convirtió en el padre de los amonitas, otro pueblo que aparece en la Biblia. Vean cómo el pecado puede traer consecuencias graves. Lo que las hijas de Lot hicieron era muy incorrecto a los ojos de Dios. Pero aún así, Dios no abandonó completamente a estos pueblos. Les permitió crecer y convertirse en naciones. Moab creció y se convirtió en el padre de todo un pueblo. Los moabitas se establecieron en la región que hoy se encuentra al este del Mar Muerto, en una tierra de montañas y valles. Construyeron ciudades, desarrollaron su propia cultura y lengua. Con el tiempo, los moabitas comenzaron a adorar a otros dioses, especialmente a uno llamado Quemos. Se alejaron del Dios verdadero que su antepasado Lot conocía. Esto creó un gran problema entre ellos y el pueblo de Israel más tarde. Pero fíjense en esto. A pesar de este origen complicado y de adorar a otros dioses, Dios no se olvidó completamente de los moabitas. En la historia de Ruth, que mencionamos antes, vemos que una moabita pudo convertirse en parte del pueblo de Dios y hasta entrar en la línea del rey David y de Jesús. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermanos? Primero, que el pecado siempre trae consecuencias malas. Lo que hicieron las hijas de Lot afectó a generaciones y generaciones después de ellas. Debemos tener cuidado con nuestras decisiones, porque pueden afectar a mucha gente. Segundo, vemos que Dios es misericordioso. A pesar de toda esta confusión, no destruyó a los moabitas. Les dio la oportunidad de existir como pueblo. Y tercero, aprendemos que Dios puede usar cualquier situación para su plan más grande. ¿Quién diría que de una historia tan triste saldría un pueblo que tendría un papel importante en la historia de Israel? Ahora hablemos de Balaque, el rey de los moabitas. Esta es una historia fascinante, que nos muestra cómo el miedo puede llevar a las personas a hacer cosas incorrectas. Presten atención a esta lección importante. Todo comenzó cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, después de 400 años de esclavitud. ¿Recuerdan esa historia? Dios había liberado a su pueblo con mano poderosa, abriendo el Mar Rojo y guiándolos por el desierto. Ahora, estaban acercándose a la tierra prometida. En esa época, Balaque era el rey de los moabitas. Era un hombre poderoso, acostumbrado a mandar y desmandar. Pero cuando vio a todo ese pueblo de Israel acercándose a sus tierras, sintió mucho miedo. Era demasiada gente. Balaque pensó, «Van a acabar con nosotros como el buey come la hierba del campo». El miedo es algo peligroso, hermanos. En lugar de confiar en Dios y tratar de hacer las paces con los israelitas, Balaque decidió que tenía que deshacerse de ellos de cualquier manera. Pero, ¿cómo hacerlo? El ejército de Israel era demasiado grande. Entonces Balaque tuvo una idea que le pareció muy astuta. Sabía que los israelitas tenían un Dios poderoso que los protegía. Entonces pensó, si consigo maldecir a este pueblo, su Dios los abandonará, y entonces podremos vencerlos. Balaque mandó llamar a un hombre llamado Balaam. Este Balaam era famoso por ser un tipo de profeta o adivino. La gente creía que sus bendiciones y maldiciones eran poderosas.
Balaque ofreció mucho dinero y regalos para que Balaam viniera y maldijera al pueblo de Israel. Vean cómo el miedo llevó a Balaque a actuar de manera desesperada. Estaba dispuesto a gastar un montón de riquezas solo para tratar de deshacerse de un pueblo que ni siquiera lo había atacado. El miedo lo hizo imaginar lo peor y actuar sin pensar. Pero Dios estaba observando todo esto. No iba a permitir que nadie maldijera al pueblo que él había escogido y bendecido. Más adelante veremos cómo Dios actuó en esta situación. Pero por ahora, reflexionemos sobre lo que podemos aprender de Balaque. Primero, vemos que el miedo puede hacernos ver las cosas de manera equivocada. Balaque vio al pueblo de Israel como una amenaza, aun cuando no habían hecho nada contra los moabitas. A veces, nosotros también tenemos miedo de lo que no conocemos, ¿verdad? Segundo, el miedo puede llevarnos a tomar malas decisiones. En lugar de intentar conversar o hacer un acuerdo de paz, Balaque quiso ir directamente a la guerra espiritual, tratando de usar maldiciones. Cuando estamos con miedo, a veces también actuamos sin pensar. Tercero, vemos que intentar luchar contra los planes de Dios no funciona. Balaque no sabía, pero se estaba metiendo con el pueblo elegido por Dios. Estaba nadando contra la corriente, como se dice. Y por último, aprendemos que confiar en supersticiones y poderes que no vienen de Dios es peligroso. Balaque pensó que podía resolver sus problemas con maldiciones y magias, pero eso solo le iba a traer más problemas. Entonces, queridos, cuando nos sintamos como Balaque, con miedo de lo desconocido o de los cambios, recordemos confiar en Dios. En lugar de actuar por miedo, busquemos la sabiduría del Señor. Oremos, pidamos consejo a personas sabias y actuemos con amor, no con miedo. Ahora hablemos de la historia de Balaam. Esta es una historia fascinante, llena de lecciones para nosotros. Veamos cómo Dios actúa de maneras misteriosas y cómo puede usar incluso a un burro para hablarnos. Así es, un burro. Pero vamos con calma. Como vimos, el rey Balaque estaba desesperado por deshacerse de los israelitas. Mandó llamar a Balaam, un profeta famoso, para maldecir al pueblo de Dios. Balaam vivía lejos, pero la oferta de Balaque era demasiado buena para rechazarla. Ahora, presten atención. Balaam sabía que no debía ir a maldecir al pueblo que Dios había bendecido. Dios incluso habló con él y le dijo que no fuera. Pero Balaam se sintió tentado por todo ese dinero y honor que Balaque ofrecía. Decidió ir de todos modos. Es aquí donde la historia se pone interesante. Balaam montó en su burra y comenzó el viaje. De repente, en medio del camino, la burra se detuvo. Ella vio a un ángel de Dios con una espada en la mano, bloqueando el camino. Pero Balaam no podía ver al ángel. Balaam se enojó y comenzó a golpear a la burra para que avanzara. Esto sucedió 3 veces. La burra intentaba desviar al ángel, se pegaba a la pared, hasta que finalmente se acostó en el suelo, negándose a continuar. Y entonces, hermanos, sucedió algo increíble. Dios hizo que la burra hablara. Así es. El animal abrió la boca y preguntó a Balaam por qué la estaba golpeando. Imaginen la cara de Balaam, un burro hablándole. En ese momento, Dios abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel. El ángel le explicó que, si no fuera por la burra, lo habría matado. Vean cómo Dios usó a un animal para salvar la vida de este hombre terco. Balaam se dio cuenta de su error y se arrepintió. Entendió que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. El ángel le permitió continuar el viaje, pero con una advertencia. Solo podría decir lo que Dios le ordenara. Cuando Balaam llegó, Balaque estaba muy emocionado. Lo llevó a un lugar alto, desde donde se podía ver el campamento de Israel. Balaque esperaba escuchar poderosas maldiciones contra sus enemigos. Pero miren lo que sucedió.
Cada vez que Balaam abría la boca para hablar, en lugar de maldiciones, salían bendiciones. Ahora hablemos de un tema muy delicado: la trampa de la idolatría que los moabitas tendieron al pueblo de Israel. Presten mucha atención, porque esta historia nos enseña mucho sobre los peligros de alejarnos de Dios. Después de que el plan de maldecir a Israel no funcionó, los moabitas utilizaron una táctica más astuta y peligrosa. Las mujeres moabitas no solo sedujeron a los hombres de Israel, sino que también los llevaron a adorar a los dioses falsos de Moab. Esto fue como una trampa con dos anzuelos. Imaginen esto: el pueblo de Israel acampado en las llanuras de Moab, cerca de la tierra prometida. Habían pasado por tantas cosas en el desierto, visto tantos milagros de Dios, pero luego comenzaron a mezclarse con los moabitas. Al principio, parecía que solo eran amistades, unas fiestecitas, nada grave. Pero pronto, los hombres de Israel comenzaron a involucrarse con las mujeres moabitas. Y no terminó allí. Estas mujeres invitaban a los hombres a participar en sus fiestas religiosas. ¿Ven el peligro? Primero vino la tentación de la carne, y luego la tentación espiritual. Es como cuando comenzamos a andar con malas compañías. Al principio parece inofensivo, pero pronto estamos haciendo cosas que ni imaginábamos. Las fiestas de los moabitas eran en honor al dios Baal Peor. Era una adoración llena de inmoralidad, muy diferente de lo que Dios quería para su pueblo. Pero muchos israelitas cayeron en esta trampa. No solo pecaron involucrándose con las mujeres moabitas, sino que también se inclinaron ante ídolos. Piénsenlo, este pueblo había visto el mar abrirse, había comido el maná que caía del cielo, tenía la nube de Dios guiándolos de día y la columna de fuego de noche, y aún así se dejaron llevar por dioses falsos. Esto nos muestra cuán inconstante puede ser nuestro corazón. La Biblia dice que el pueblo comía y bebía en las fiestas de los moabitas, y luego se inclinaba ante los ídolos. Es como si hubieran olvidado completamente todo lo que Dios había hecho por ellos. Cambiaron la gloria del Dios verdadero por estatuas que no pueden hacer nada. Esta mezcla de pecado sexual e idolatría fue una bomba espiritual para el pueblo de Israel. Era exactamente lo que los enemigos querían: alejar al pueblo de su Dios, porque sabían que sin Dios, Israel quedaría débil y vulnerable. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que la tentación muchas veces se disfraza de algo bueno o inocente. Comienza con una pequeña amistad aquí, una fiestecita allá, y cuando nos damos cuenta, ya estamos lejos de Dios. Segundo, que el pecado sexual y la idolatría a menudo van de la mano. Cuando abrimos la puerta a uno, el otro viene detrás. Por eso la Biblia nos habla tanto de guardar nuestro corazón y nuestro cuerpo. Tercero, que es peligroso olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El pueblo de Israel había visto tantos milagros, pero en el momento de la tentación, parecía que lo habían olvidado todo. Necesitamos recordar siempre la bondad de Dios para no caer en las trampas del enemigo. Y por último, que nuestras elecciones afectan no solo a nosotros, sino a todo el pueblo de Dios. El pecado de algunos israelitas trajo consecuencias para toda la nación, como veremos más adelante. Ahora hablemos de un tema muy serio: el castigo de Dios que cayó sobre el pueblo de Israel por esa idolatría con los moabitas. Prepárense, porque esta historia es dura, pero llena de lecciones para nosotros. Después de que muchos israelitas cayeron en la trampa de la idolatría, adorando a Baal Peor y metiéndose con las mujeres moabitas, la ira de Dios se encendió contra su pueblo. Dios es amor, lo sabemos, pero también es santo y justo. No puede hacer la vista gorda al pecado, y mucho menos cuando es su pueblo elegido el que se está volviendo a ídolos.
La Biblia nos cuenta que Dios envió una plaga terrible sobre el campamento de Israel. Imaginen esto. De repente, el pueblo comenzó a enfermarse y a morir por todos lados. Era como si la muerte estuviera pasando de tienda en tienda, llevándose a personas de todas las edades. Y no fue poca gente. La palabra de Dios dice que murieron 24,000 personas en esa ocasión. Piensen en esto. 24,000 vidas perdidas a causa del pecado. Es desgarrador, ¿verdad? Cada una de esas personas era alguien que Dios amaba. Alguien que Él quería ver entrar en la tierra prometida. Pero, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Es cruel? No, hermanos. Dios hizo esto para mostrar cuán serio es el pecado. Quería que el pueblo entendiera que no se puede jugar con la idolatría. Cuando nos alejamos de Dios y seguimos a otros dioses, las consecuencias son terribles. Es como un padre que da un castigo muy duro a un hijo que ha hecho algo muy malo. No es por maldad, sino por amor. El padre quiere que el hijo aprenda la lección y no repita el error. Dios estaba enseñando a Israel, y también a nosotros, que el pecado tiene un precio demasiado alto. Esta plaga también sirvió para separar a los fieles de los infieles. Mientras muchos morían a causa del pecado, otros se arrepentían y volvían al Señor. A veces, Dios permite que sucedan cosas malas para que despertemos y volvamos a Él. ¿Qué podemos aprender de esta historia triste? Primero, que el pecado siempre trae consecuencias. Puede parecer que nos va bien al principio, pero el salario del pecado es la muerte, como dice la Biblia. Segundo, que Dios toma muy en serio la santidad. Él quiere un pueblo santo, apartado para Él. Cuando jugamos con el pecado, estamos jugando con fuego. Tercero, que nuestras elecciones afectan no solo a nosotros, sino a las personas a nuestro alrededor. El pecado de algunos trajo muerte para muchos en Israel. Debemos pensar bien antes de hacer algo que pueda desagradar a Dios. Y por último, que Dios siempre da una oportunidad para el arrepentimiento. Incluso en medio de la plaga, quien se arrepintió y volvió a Dios fue perdonado. Pero miren, hermanos, en medio de toda esta tragedia, Dios no abandonó a su pueblo. Levantó a líderes como Moisés y Fineas, hablaremos de él en el próximo tema, para guiar al pueblo de vuelta al camino correcto. Y no podemos olvidar que, aunque fue un castigo duro, esta plaga impidió que el pecado se extendiera aún más. Si Dios no hubiera actuado, tal vez todo el pueblo se habría perdido en la idolatría. Entonces, queridos, aprendamos de los errores del pueblo de Israel. Mantengámonos alejados de la idolatría, sea cual sea. Hoy en día, los ídolos pueden ser el dinero, la fama, el placer, cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios. Ahora hablemos de un hombre que se destacó en toda esta historia, Fineas. Prepárense, porque esta parte de la historia está llena de acción y nos enseña mucho sobre el celo por la santidad de Dios. Entonces, ¿recuerdan que la plaga estaba devastando el campamento de Israel? Pues bien, en medio de todo este caos, Dios levantó a un hombre llamado Fineas. Él era nieto del sacerdote Aarón, hermano de Moisés, es decir, venía de una familia importante. Pero lo que lo hizo destacar no fue su apellido, fue su actitud. Imaginen la escena. El pueblo estaba muriendo a causa de la plaga. Moisés y los líderes estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro, suplicando la misericordia de Dios. Y luego, en medio de todo esto, un hombre israelita tuvo el descaro de traer a una mujer madianita al campamento, frente a todos. Esto fue el colmo de la falta de respeto. Era como si este hombre estuviera diciendo, no me importa Dios, ni la plaga, ni nada. ¿Y saben qué hizo Fineas? No se quedó de brazos cruzados.
La Biblia dice que se levantó de en medio de la asamblea, tomó una lanza y fue tras la pareja. Fineas entró en la tienda donde estaba la pareja y, en un acto de justicia, atravesó a los dos con la lanza. Fue un acto drástico, lo sé, pero en ese momento representó el juicio de Dios sobre el pecado que estaba destruyendo al pueblo. Y miren lo que sucedió. En cuanto Fineas hizo esto, la plaga se detuvo. La Biblia dice que 24,000 personas ya habían muerto, pero por la acción valiente de Fineas, Dios detuvo la plaga. Dios quedó tan satisfecho con la actitud de Fineas que hizo una alianza especial con él. Dijo: «He aquí que le doy mi pacto de paz, y él y su descendencia después de él tendrán el pacto del sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios». ¿Qué podemos aprender de esta historia de Fineas? Primero, que Dios honra a quienes tienen celo por su santidad. Fineas no se quedó de brazos cruzados viendo cómo el pecado destruía al pueblo. Actuó. Segundo, que a veces necesitamos tomar medidas radicales contra el pecado. No estoy diciendo que salgamos con una lanza, no, pero debemos cortar el mal de raíz en nuestra vida, sin dejar espacio para el pecado. Tercero, que una persona puede hacer la diferencia. Fineas era solo un hombre, pero su acción cambió el curso de la historia de Israel. Nunca debemos pensar que somos demasiado pequeños para que Dios nos use. Cuarto, que Dios recompensa la fidelidad. Fineas y sus descendientes recibieron una bendición especial por su valentía al defender la honra de Dios. Y por último, que el pecado afecta a toda la comunidad. La acción de Fineas salvó a todo el pueblo que estaba sufriendo por la plaga. Entonces, queridos, seamos como Fineas. No necesitamos salir con lanzas, pero necesitamos tener el mismo celo por la santidad de Dios. Seamos valientes para enfrentar el pecado en nuestra vida y en nuestra comunidad. Cuando veamos algo incorrecto sucediendo, tengamos el coraje de levantarnos y decir: «Esto no está bien». Cuando sintamos la tentación llamando a nuestra puerta, seamos firmes en decir no. Y recuerden, así como Dios usó a Fineas, puede usar a cada uno de nosotros para marcar la diferencia. No importa si nos sentimos pequeños o débiles. Lo que importa es tener un corazón dispuesto a defender la honra de Dios. Que el Señor nos dé el coraje de Fineas, el celo por la santidad y la disposición para actuar cuando sea necesario. Que seamos instrumentos en las manos de Dios para traer sanidad y restauración a su pueblo. Amén, hermanos. Ahora hablemos de las consecuencias que toda esta historia trajo para el pueblo de Israel y para los moabitas. Presten mucha atención, porque esta parte de la historia nos enseña mucho sobre cómo nuestras acciones tienen efectos a largo plazo. Después de todo lo que ocurrió, la seducción de los moabitas, la idolatría, la plaga y la acción de Fineas, Dios dio algunas órdenes muy serias al pueblo de Israel. Estas órdenes iban a afectar la relación entre israelitas y moabitas durante muchas generaciones. Primero, Dios ordenó que los israelitas trataran a los moabitas como enemigos. Así es. Aquel pueblo que había intentado seducir y destruir a Israel, ahora era oficialmente declarado enemigo. Dios dijo al pueblo: «Aflijan a los madianitas y hiéranlos». Los madianitas estaban junto con los moabitas en toda esta historia. Pero la cosa no terminó ahí. Dios dio una orden aún más seria. Dijo que ningún moabita o sus descendientes, hasta la 10ª generación, podría entrar en la asamblea del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Por al menos 400 años, si contamos una generación como 40 años, los moabitas estaban prohibidos de formar parte del pueblo de Dios. Imaginen esto. Por lo que hicieron sus antepasados, generaciones y generaciones de moabitas,
No podían participar en el culto a Dios. No podían casarse con israelitas. No podían formar parte de la comunidad del pueblo elegido. Era un castigo muy pesado y a largo plazo. Dios explicó el motivo de esta prohibición. Recordó cómo los moabitas no ayudaron a los israelitas con pan y agua cuando salieron de Egipto, y cómo contrataron a Balaam para maldecir al pueblo. Dios no olvida las cosas. ¿Ven? Recuerda tanto lo bueno como lo malo que hacemos. Esta prohibición tuvo un impacto enorme en la historia de Israel. Siempre que aparecía un moabita queriendo unirse al pueblo, tenían que decir que no. Esto creó una separación, una barrera entre los dos pueblos que duró siglos. Pero miren esto, a pesar de esta prohibición tan seria, vemos en la Biblia que Dios, en su misericordia, aún abrió excepciones. ¿Recuerdan la historia de Ruth? Ella era moabita, pero por su fe y lealtad, fue aceptada en el pueblo de Israel y hasta entró en la línea del rey David y de Jesús. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que nuestras acciones tienen consecuencias a largo plazo. Lo que hicieron los moabitas afectó no solo a ellos, sino a generaciones y generaciones después de ellos. Segundo, que Dios toma muy en serio cuando alguien intenta hacer que su pueblo peque. Los moabitas pagaron un alto precio por haber seducido a Israel a la idolatría. Tercero, que a veces es necesario tomar medidas duras para proteger al pueblo de Dios. Esta separación de los moabitas era una forma de proteger a Israel de caer nuevamente en la idolatría. Cuarto, que incluso en los castigos más severos, Dios siempre deja una puerta abierta para su gracia. La historia de Ruth muestra que Dios puede traer bendición incluso de las situaciones más difíciles. Y por último, que debemos tener cuidado con quienes nos asociamos. Los israelitas aprendieron de la manera más difícil que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Reflexionemos sobre las lecciones que podemos sacar de todo esto para nuestra vida hoy. Abran sus corazones, porque este mensaje es para todos nosotros. Primero, necesitamos entender que la tentación es real y peligrosa. Los israelitas cayeron en la trampa de la idolatría y la inmoralidad porque bajaron la guardia. Esto nos enseña que debemos estar siempre vigilantes. Como dice 1 Pedro 5:8, son sobrios y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Segundo, vemos que el pecado tiene consecuencias graves. La plaga que mató a 24,000 personas nos muestra que el pecado no es un juego. A veces pensamos que nuestras pequeñas transgresiones no hacen daño, pero el pecado siempre cobra su precio. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tercero, aprendemos sobre la importancia del celo por la santidad de Dios. Fineas se levantó contra el pecado, y Dios lo honró por eso. Esto nos desafía a ser valientes para defender lo que es correcto, incluso cuando no es fácil o popular. Como está escrito en Tito 2:14, Dios quiere un pueblo que sea de su propiedad exclusiva, celoso de buenas obras. Cuarto, vemos que nuestras acciones tienen consecuencias a largo plazo. La prohibición de los moabitas por 10 generaciones nos recuerda que lo que hacemos hoy puede afectar muchas vidas en el futuro. Esto nos llama a la responsabilidad en nuestras decisiones. Como dice Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Quinto, aprendemos sobre la importancia de elegir bien nuestras compañías. La asociación con los moabitas llevó a Israel al pecado. Esto nos recuerda de 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sexto, vemos la seriedad con que Dios trata la idolatría. Él no toleró que su pueblo se volviera a otros dioses. Esto nos desafía a examinar nuestros corazones.
¿Hay algo en nuestras vidas que estamos poniendo en el lugar de Dios? Como dice 1 Juan 5:21. Hijitos, cuídense de los ídolos. Séptimo, aprendemos sobre la importancia del liderazgo espiritual. Moisés y Fineas se destacaron como líderes en un momento de crisis. Esto nos recuerda orar por nuestros líderes y estar dispuestos a asumir responsabilidades cuando Dios nos llame. Octavo, vemos el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Él castigó el pecado, pero también ofreció un camino de vuelta a través del arrepentimiento. Esto nos da esperanza, sabiendo que no importa lo que hayamos hecho, siempre podemos volver a Dios si nos arrepentimos sinceramente. Noveno, aprendemos sobre la importancia de la pureza sexual. La seducción de las mujeres moabitas llevó a muchos a caer. Esto nos recuerda guardar nuestros corazones y mentes. Como dice Mateo 5:28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Finalmente, vemos que, incluso en medio del juicio, Dios nunca abandona completamente a su pueblo. Continuó guiando y protegiendo a Israel, incluso después de esta terrible caída. Esto nos da consuelo, sabiendo que Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Hemos llegado al final de este poderoso recorrido por la historia de Israel, los moabitas y la fidelidad de Dios. Reflexionemos sobre el desenlace de esta narrativa tan rica en enseñanzas. Después de todos estos dramáticos acontecimientos, la seducción de los moabitas, la plaga devastadora, la acción valiente de Fineas y el juicio divino, el pueblo de Israel salió transformado. Aprendieron de la manera más difícil la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones del mundo. Las consecuencias del pecado con los moabitas fueron severas, pero sirvieron como un recordatorio constante para las futuras generaciones. El pueblo de Israel llevó consigo la memoria de estos eventos, lo que les ayudó a permanecer más vigilantes contra la idolatría y la inmoralidad. Moisés, en sus últimos días de liderazgo, vio al pueblo renovado en su fe y compromiso con Dios. Pudo partir al monte Nebo con la certeza de que, a pesar de los tropiezos, Israel estaba en el camino correcto para entrar en la tierra prometida. Fineas, por su acción decidida, se convirtió en un ejemplo de celo por la santidad de Dios. Su linaje fue bendecido con el sacerdocio perpetuo, mostrando cómo Dios honra a aquellos que lo honran. Los moabitas, aunque excluidos de la asamblea del Señor por generaciones, no fueron completamente rechazados. La historia de Ruth, siglos después, mostraría que el amor y la misericordia de Dios pueden superar incluso las barreras más rígidas. El pueblo aprendió la importancia de elegir bien sus compañías y de resistir las influencias negativas. Entendieron que sus acciones tienen consecuencias no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Esta historia nos enseña que, incluso cuando caemos, Dios siempre ofrece un camino de regreso a través del arrepentimiento sincero. Nos recuerda que debemos permanecer vigilantes contra el pecado, celosos por la santidad y confiados en la fidelidad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que podamos llevar estas lecciones a nuestras vidas diarias. Que seamos un pueblo santo, apartado para Dios, resistiendo las tentaciones del mundo y viviendo de manera que honre el nombre del Señor. Y ahora, y amados, me gustaría agradecerles por haber acompañado esta jornada con nosotros. Si este mensaje fue de bendición para ustedes, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido como este. Denle un like a este video si tocó su corazón y dejen un comentario compartiendo qué lección impactó más su vida. Recuerden, cada like, cada suscripción, cada comentario nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas. Ustedes son una parte fundamental de este ministerio.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hasta el próximo video. Y que Dios los bendiga. Amén.